Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Nuestro análisis de hoy tiene una misión muy clara, y la verdad es que es absolutamente fascinante. Sí, desde luego que lo es. Encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Vamos a sumergirnos en una serie de textos académicos rigurosos sobre la enseñanza del español como lengua extranjera, lo que en el mundillo se conoce por las siglas L. Y bueno, la misión que tenemos por delante es descubrir algo que, francamente, cambia por completo la perspectiva sobre el aprendizaje humano. Totalmente. Porque dominar un idioma va muchísimo más allá de memorizar largas listas de vocabulario. O de dominar una gramática impecable, claro. Exacto. En realidad implica descifrar un código tremendamente complejo. Hablamos de reglas invisibles, gestos sutiles, sobreentendidos culturales que nadie enseña de forma explícita en las aulas tradicionales. Y hay un dato que resulta revelador para empezar. A ver, cometer un error gramatical en otro idioma hace que quien habla suene simplemente como un extranjero. Lógico, es lo esperable. Pero cometer un error pragmático, Ay, madre mía, eso es otra historia. eso puede hacer que esa misma persona parezca un ser humano terrible, alguien maleducado o arrogante, ¿vale? Vamos a desgranar esto. Porque las implicaciones sociales y, digamos, psicológicas de aprender a comunicarse en otra cultura son verdaderamente enormes. Y para sentar las bases de esta inmersión, es vital de mencionar el material que tenemos entre manos. Lejos de quedarnos en la teoría abstracta, la literatura que analizamos hoy se nutre de estudios de campo muy específicos. Muy pegados a la realidad de la calle. Sí, tal cual. Por un lado, tenemos investigaciones centradas en alumnos sinohablantes, estudiantes chinos que viven una inmersión en España, observando cómo asimilan un lenguaje no verbal que es, pues, radicalmente distinto al suyo. Un choque frontal, vamos. Total. Y por otro lado, contamos con análisis de inmersión cultural en Cuba, enfocados en cómo los hablantes extranjeros se enfrentan al uso constante de frases hechas en el día a día. Todo esto se articula mediante una metodología de revisión de literatura cualitativa. Bajo un paradigma interpretativo, si no me equivoco, como citan La Huerta y Pujol en los textos. Eso es. Y esta revisión no solo recopila datos, sino que juzga críticamente cómo estamos enseñando a la gente a comunicarse. De hecho, al evaluar la metodología de estas investigaciones, resulta especialmente valioso cómo analizan las dimensiones interculturales en una muestra muy particular. Adolescentes, ¿verdad? Sí, estudiantes, adolescentes de distintas procedencias. A ver, un detalle técnico importante aquí es que dichas dimensiones se diferencian de otras propuestas clásicas, de autores como Bayram y Sercu. Ah, claro, la terminología es distinta. Exacto, difieren en la terminología utilizada, pero en el fondo resultan plenamente equiparables y nos ofrecen una radiografía perfecta de lo que es el choque cultural. Pues esa radiografía empieza nada menos que en el cerebro. Al analizar los estudios, hay un concepto brillante que permite entender cómo almacenamos realmente un idioma. El lexicón mental. Un concepto fascinante. Quienes nos escuchan pueden imaginar este lexicón mental no como un diccionario alfabético aburrido, no es una lista de la A a la Z. Es más bien como un archivo gigantesco, una red viva y tridimensional. Como una telaraña de conceptos. Justo. Cuando una persona aprende español, no mete palabras sueltas en una caja de zapatos. Lo que hace el cerebro es intentar construir estantes, tejer asociaciones, vincular, no sé, olores, emociones y contextos a cada palabra nueva. Sí. Si alguien aprende la palabra perro, en su léxico mental esa palabra se conecta instantáneamente con ladrar, con gato o con mascota. Y esa red asociativa es precisamente el núcleo del aprendizaje, lo cual nos obliga a hacer una distinción fundamental que a menudo los propios profesores principiantes de L pasan por alto. Me refiero a la enorme brecha que existe entre el léxico receptivo y el léxico productivo. Claro, lo que entiendes frente a lo que usas. Exactamente. El léxico receptivo o pasivo es todo ese vocabulario inmenso que una persona es capaz de reconocer y comprender cuando lo lee en un texto o lo escucha en las noticias. Es como un archivo de consulta. Eso es, lleno de palabras cubiertas de un ligero polvo porque no se usan a diario. En cambio, el léxico productivo es la artillería activa. Son las palabras que el cerebro puede extraer de ese archivo en milisegundos para usarlas de forma fluida en una conversación real. Una brecha que explica perfectamente por qué alguien puede leer una novela de Gabriel García Márquez y entenderla casi entera. Y maravillarse con el vocabulario. Y tanto. Pero luego esa misma persona baja a la calle e intenta pedir un café con leche desnatada.
y de repente la mente se queda en blanco. Se bloquea. El vocabulario activo disponible frente a la presión social es infinitamente más reducido. Y esa desconexión, que es tan frustrante para quien aprende, es precisamente lo que provocó un terremoto en las directrices de enseñanza europeas. Si conectamos esto con el panorama general, cobra todo el sentido la actualización que sufrió el Marco Común Europeo de Referencia, el MCRL, allá por el año 2018. Claro, el famoso MCRL. Las instituciones se dieron cuenta de que hablar de competencia léxica como un bloque monolítico ya no servía de nada, había que dividirlo. Así nacieron dos dimensiones cruciales, el rango de vocabulario y el control de vocabulario. Vale, entonces el rango sería la cantidad bruta de palabras que hemos metido en ese lexicón mental. La amplitud del catálogo, sí. Pero la verdadera revolución está en el control, ¿no? Totalmente. El control de vocabulario es la maestría asociativa. Es la capacidad de elegir la expresión exacta con el matiz adecuado en el momento preciso. O sea, ya no basta con saber que la palabra fuerte existe. No, ¿qué va? El control léxico implica saber que en español se dice un café fuerte, pero no decimos un coche fuerte si nos referimos a un motor potente. Este cambio de enfoque altera por completo la manera en que se debe enseñar un idioma a quienes buscan aprenderlo rápidamente. Claro. Exige pasar de memorizar listas aisladas a enseñar combinaciones naturales de palabras. Eso es. Lo que nos abre la puerta de par en par al terreno más resbaladizo y maravilloso de los idiomas, las unidades fraseológicas. UFE, como las denomina la didáctica. El verdadero reto de la competencia léxica productiva. Sin duda. Estamos hablando de locuciones, refranes, fórmulas rutinarias de cortesía y esas combinaciones que acabas de mencionar. Las colocaciones. Estas unidades no son una simple suma de palabras. Son bloques sólidos prefabricados que albergan un peso pragmalingüístico monumental. Llevan dentro la historia de toda una comunidad. La historia, el sentido del humor, la subjetividad social. Si una persona dice que a alguien le está tomando el pelo, no está hablando de folículos pilosos ni de peluquerías. Para nada. Está activando un código cultural profundo sobre la burla y la confianza. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la literatura académica menciona un fenómeno fascinante llamado desautomatización. ¡Ay, la desautomatización! Eso es el nivel máximo de exigencia cognitiva. Es brutal. Ocurre cuando un hablante nativo decide jugar con el lenguaje y altera una de esas frases hechas para hacer un chiste o aportar ironía. Y requiere que el estudiante entienda todo el contexto comunicativo, no solo la traducción literal. Exacto. Imaginemos el clásico refrán: a quien madruga, Dios le ayuda. Si en una conversación informal alguien dice, a quien madruga le entra mucho sueño a las 12 del mediodía, el hablante nativo se ríe porque su cerebro esperaba el final original, disfruta de la sorpresa. Pero para quien estudia la lengua extranjera, esa ruptura de expectativas es invisible. Si no tiene automatizada la frase original en su lexicón mental, la broma le pasa completamente desapercibida. Se queda fuera de la interacción. Por eso, la ubicación de estas unidades fraseológicas en los programas de estudio no puede dejarse al azar. Los textos señalan que el plan curricular del Instituto Cervantes, el PCIC, organiza este aprendizaje como una especie de escalera psicológica. Muy estructurada, además. Sí. En los niveles iniciales, A1 y A2, el estudiante necesita sobrevivir, por lo que se le enseñan fórmulas rutinarias. Saludos, despedidas, disculpas, son salvavidas comunicativos puros y duros para dar fluidez rápida. Sobrevivir primero, para luego empezar a matizar. Justamente. Al llegar al nivel intermedio, el B1, la estrategia cambia y entran en juego las colocaciones. Aprender que en España se dice prestar atención y no pagar atención, como sería la traducción literal del inglés, pay attention. Es la fase de empezar a sonar natural. Eso es. Y finalmente, la cumbre del aprendizaje llegan los niveles avanzados, C1 y C2. Ahí es donde el estudiante se enfrenta a las locuciones complejas y las paremias. Los proverbios y refranes. Exacto, que exigen comprender ese bagaje histórico y la desautomatización que comentabas antes. Sin embargo, los estudios que analizamos son bastante críticos con la realidad actual de las aulas. Plantean que la enseñanza de estas unidades fraseológicas se hace a menudo, a salto de mata. Totalmente improvisada en muchos casos. Como una anécdota divertida que el profesor suelta cuando aparece por casualidad en un texto. Y para solucionarlo, los autores enumeran unos pasos metodológicos formales y necesarios.
Pero en lugar de simplemente recitar la teoría, imaginemos cómo sería esto en la práctica para un profesor principiante de L que quiere enseñar, por ejemplo, la expresión dar la lata, que significa molestar. Es un gran ejemplo. Un abordaje narrativo de estas fases didácticas revela un proceso fascinante. El primer paso no es soltar la frase sin más, sino la fase operativa. El profesor prepara el terreno cognitivo, quizás hablando de situaciones molestas cotidianas. Vale, activando el contexto. Eso es. El segundo paso es la fase receptiva. Aquí, el estudiante se encuentra con dar la lata incrustada en un contexto auténtico, un texto o un audio, y debe deducir su significado sin usar un diccionario bilingüe. Su cerebro hace el esfuerzo asociativo. El esfuerzo de pensar, ¿vale? El protagonista del texto está enfadado porque su vecino hace ruido a las 3 de la mañana, así que dar la lata no va de regalar envases de metal. Claro, esa deducción es vital para afianzarlo en el léxico mental. Luego pasamos a la fase reproductiva. Ahí el estudiante simplemente practica la articulación fonética y asimila la estructura de la frase para integrarla en su léxico productivo. ¿Y después? El cuarto paso es la fase de control, el momento de comprobar si se ha entendido bien con pequeños ejercicios guiados. Y el último paso, que es verdaderamente la prueba de fuego de la didáctica, es la fase de transferencia. Aplicarlo a la vida real. Exacto. El alumno debe ser capaz de tomar esa expresión, dar la lata, y utilizarla de forma espontánea en una situación completamente nueva y generada por él mismo. O sea, solo cuando un alumno usa esa frase para quejarse, no sé, de que su ordenador funciona mal y le está dando la lata, podemos decir que la ha asimilado. Tal cual. Y si no se sigue esta sistematización metodológica, los estudiantes caen de lleno en lo que los documentos definen como la gran trampa de los idiomas. Uf, la trampa de la interferencia pragmática. Sí, que tiene un impacto brutal en la comunicación intercultural. Brutal. Y aquí es vital distinguir entre la interferencia gramatical y la interferencia pragmática. Este es un concepto de la investigadora Escandel Vidal que te vuela la cabeza. Totalmente esclarecedor. Cuando alguien está aprendiendo una lengua extranjera, inevitablemente transfiere reglas de su idioma materno al nuevo idioma. Es un proceso natural del cerebro. Claro. Pero si el error es puramente sintáctico, por ejemplo, decir la problema en lugar de el problema, el interlocutor nativo que escucha es increíblemente comprensivo. Se activa un filtro de indulgencia, por así decirlo. Eso es. Inmediatamente reconocemos a alguien que está en proceso de aprendizaje y no pasa nada. El drama sociológico ocurre cuando el fallo no es gramatical, sino pragmático. Ay, sí. Las normas de cortesía, las distancias, las formas de pedir las cosas. Claro, porque las culturas no enseñan esto como reglas opcionales del idioma. Lo inculcan desde la infancia como leyes universales de la buena educación. Son inquebrantables. Por tanto, cuando un hablante extranjero comete una interferencia pragmática, el cerebro del nativo no detecta un problema lingüístico. ¿Detecta una amenaza social? Asume, sin dudarlo ni un segundo, que la otra persona es maleducada, arrogante o que tiene intenciones ocultas y hostiles. El conflicto está servido. Y para entender exactamente qué falla en esos momentos, las fuentes detallan una caracterización pragmalingüística muy útil que separa dos mundos. La pragmalingüística por un lado y la sociopragmática por otro. Que suenan parecido, pero son cosas muy distintas. Muy distintas. La pragmalingüística sería, digamos, la caja de herramientas. ¿Qué recursos lingüísticos o palabras elegimos para realizar un acto comunicativo, como dar un consejo o pedir un favor? Vale. Y la sociopragmática es el manual de instrucciones cultural. Es la norma social invisible que determina con quién, cuándo, en qué tono y bajo qué condiciones es aceptable abrir esa caja de herramientas. Y los ejemplos que dan los textos ilustran estos choques culturales con una claridad asombrosa. Empecemos imaginando una típica cena familiar o con amigos en España. Alguien necesita que le pasen el salero. Ese ejemplo es un clásico del choque intercultural, sí. La regla sociopragmática en España exige que para pedir algo en la mesa se enmascare la orden bajo una fórmula interrogativa, apelando a la capacidad del otro. Se dice, oye, ¿puedes pasarme la sal? Exacto. Es una petición indirecta que suaviza la imposición. Pero la literatura nos muestra que hablantes de lenguas eslavas o de idiomas como el tailandés, al transferir sus propias normas sociopragmáticas a la lengua española, utilizan el modo imperativo. Directo al grano. La traducción directa de su estructura mental resulta en un tajante «ayúdeme a coger la sal».
o páseme la sal. Claro, el hispanohablante que recibe esa frase se queda a cuadros. Siente que le están tratando como un sirviente o que le están dando una orden autoritaria en su propia casa. Lo percibe como una tremenda falta de respeto. Pero fíjate, la belleza de la comunicación intercultural radica en mirar el espejo desde el otro lado. A ver, Para un estudiante asiático, escuchar la fórmula interrogativa española ¿puedes pasarme la sal? Resulta igualmente desconcertante e incluso ofensivo. ofensivo. Sí, porque en su marco sociopragmático, el hecho de usar el verbo poder se interpreta de manera literal. Sienten que el anfitrión español está cuestionando sus capacidades físicas, preguntándole si es lo suficientemente fuerte como para levantar un objeto tan pequeño como un salero. Madre mía, es que es buenísimo. La intención de ambos hablantes es ser cordial, pero la divergencia en el filtro sociopragmático convierte la amabilidad de uno en un insulto para el otro. Un salero a punto de causar un incidente diplomático, literalmente. Tal cual. Otro ejemplo memorable que mencionan las investigaciones y que ilustra perfectamente el peso de la sociopragmática es el llamado saludo del arroz. Ah, sí, fascinante. En muchas culturas orientales, una convención amable y absolutamente cotidiana para saludar a un vecino es preguntarle ¿ha comido usted arroz? O ¿va usted a comprar arroz? Es su equivalente exacto al ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que usaríamos en España. Claro, es una fórmula de cortesía vacía de significado literal. Exacto. Pero si un estudiante chino aplica esa interferencia pragmática en España y saluda al panadero preguntándole si va a comprar arroz, el panadero pensará que es una intromisión extraña y delirante en su dieta, o directamente un código secreto. Y estos malentendidos impregnan hasta las interacciones comerciales más rutinarias. Los estudios señalan situaciones en los mercados tradicionales. En España, la convención sociopragmática dictamina que los huevos se compran en docenas o medias docenas. Claro, ¿de 6 en 6? Pues entrar en un comercio de barrio y pedir 3 huevos, aunque sea gramatical y matemáticamente impecable, rompe una regla social. El vendedor se quedará perplejo. No por las palabras, sino por la ruptura de la convención sociopragmática esperada. O pensemos en la situación de altísima presión social que supone el protocolo del bebé. Los textos desmenuzan esa obligación sociocultural ineludible. Si a alguien le muestran la foto de un recién nacido en la pantalla de un teléfono, la única respuesta pragmáticamente aceptable es una exclamación desmesurada. ¿Una exageración total? Hay que decir, ¡qué preciosidad! ¡Qué maravilla! O algo por el estilo. Imaginemos la escena si un estudiante extranjero, basándose en la contención de su propia cultura, mira la foto, asiente y dice de forma puramente descriptiva, es un bebé. ¿Qué situación más incómoda? Esa reacción neutral es un fracaso pragmático monumental y etiqueta a la persona instantáneamente como alguien frío, antipático y carente de empatía. Y analizando esta acumulación de ejemplos, los expertos llegan a un dato contraintuitivo sobre el aprendizaje de lenguas. Subrayan un peligro real, especialmente en los niveles más altos. A medida que un estudiante alcanza un nivel de competencia gramatical avanzado, la percepción del error pragmático es mucho peor. Parece mentira. La intuición diría que a mayor nivel, menos problemas. Pero la realidad sociológica es implacable. Cuanto mejor es la gramática y la fluidez del extranjero, más dura es la sentencia por parte del hablante nativo. Claro, tiene todo el sentido psicológico. Si escuchas a alguien que conjuga el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo sin despeinarse y tiene una pronunciación perfecta, asumes que ya tiene el control total del idioma. Y de sus normas sociales. Si esa persona rompe una norma de cortesía, el interlocutor pierde ese filtro de indulgencia del que hablábamos al principio. Ya no piensan, pobre está aprendiendo, piensan, este individuo sabe perfectamente lo que dice y ha decidido ofenderme a propósito. Es una trampa invisible y terrible para los alumnos de niveles avanzados. Una trampa que demuestra que la comunicación no termina en la garganta. Se extiende por todo el cuerpo físico y el entorno, lo que nos lleva a explorar la comunicación no verbal y el altísimo valor de la inmersión. Porque el cuerpo también habla. Vaya que sí habla. Los documentos desglosan este universo no verbal en disciplinas fundamentales. Empezando por la kinesia. Los gestos, ¿no? Eso es. La kinesia estudia el movimiento corporal. Los gestos de las manos, el ceño fruncido, una sonrisa irónica. Todo el catálogo de expresiones faciales que acompañan a las palabras. La kinesia es fundamental. Pero los estudios sobre alumnos sinohablantes en España revelan que la verdadera zona de conflicto intercultural es la proxémica. Ah, el uso del espacio físico. La distancia interpersonal.
¿A cuántos centímetros nos colocamos de la otra persona para mantener una conversación sin que resulte agresivo? Y la brecha es enorme. La cultura española es muy de contacto físico, de cercanía e invasión del espacio personal como muestra de confianza. Sí, somos muy de tocar. Frente a la cultura china, donde la distancia es sinónimo de respeto. Esto genera tensiones silenciosas inmensas. Imaginemos la incomodidad física de un estudiante asiático retrocediendo constantemente mientras el interlocutor español da pasos hacia adelante sin darse cuenta. Es una danza muy incómoda. Y a esto se le suma el paralenguaje, que no es lo que se dice, sino el volumen, la entonación y la gestión de los silencios. En España, interrumpirse mutuamente y superponer las voces puede ser un síntoma de entusiasmo en la conversación. Como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Exacto. Pero en otras culturas, interrumpir así es una falta de respeto gravísima. Los cuestionarios aplicados en el estudio de campo a los estudiantes chinos arrojan hallazgos reveladores. ¿Qué descubrieron exactamente? Que quienes están en un contexto de inmersión real, viviendo en España, o en inmersión en Cuba, como citan otros textos, sufren menos malentendidos. Lógico, están expuestos a la realidad. Claro, al estar inmersos en la vida real de las calles, observan los gestos reales en su contexto diario, calibran instintivamente las distancias proxémicas y asimilan el paralenguaje auténtico. Pero claro, hay una realidad evidente. No toda la gente que estudia L puede permitirse el lujo de mudarse a Madrid, Buenos Aires o La Habana. Desde luego que no. Quienes aprenden desde sus países se enfrentan a un vacío. Entonces, ¿cómo logran los profesores llevar esta inmersión del cuerpo, de los gestos y de la cultura sociopragmática al interior de un aula que está a miles de kilómetros? Los investigadores ofrecen herramientas clave para el aula. La sugerencia principal es usar materiales auténticos, abandonar los audios asépticos de los libros y apostar por vídeos reales. Y, sorprendentemente, sugieren usar programas de telerrealidad o programas de humor. A ver, a primera vista, la telerrealidad parece la antítesis del rigor académico. ¿Qué beneficio puede tener analizar un programa de este tipo? Su valor reside precisamente en su falta de filtros. En esos programas la lengua se muestra viva y salvaje. Los participantes gesticulan exageradamente, lloran, gritan, se interrumpen. Se invaden el espacio personal discutiendo. Exacto, y utilizan continuamente unidades fraseológicas desautomatizadas. Muestran la lengua viva sin los artificios del laboratorio. Además, los textos proponen herramientas interactivas brillantes, como el juego del espejo. Ah, sí, la técnica teatral. Es buenísima. 2 alumnos se ponen frente a frente. Uno transmite una frase hecha y el compañero debe imitar e interpretar físicamente toda la mímica y la postura. Resulta una escena muy cómica de ver, seguro. Alumnos exagerando gestos que no les son naturales. Pero el impacto pedagógico es tremendo. Al obligar al cuerpo a reproducir físicamente un comportamiento no verbal ajeno, el cerebro internaliza el significado pragmático a una profundidad increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? El mensaje central que unifica estas investigaciones es categórico. Aprender vocabulario de una lista es inútil si no se entiende cómo, cuándo, a qué distancia física y con qué expresión facial debe entregarse ese vocabulario. A modo de resumen, podemos extraer que el verdadero dominio de una lengua requiere integrar la gramática con la competencia léxica, tanto en rango como en control. Y a eso sumarle las unidades fraseológicas y una sólida competencia sociocultural. En esencia, la inmensa diferencia entre aprender a hablar un idioma y aprender a vivir dentro de él. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento provocativo final que dejamos en el aire para nuestra audiencia. Adelante con ello. Si lograr la verdadera fluidez intercultural requiere que adoptemos no solo nuevas palabras, sino nuevos gestos, reacciones emocionales y convenciones sociales de cortesía, al dominar una lengua extranjera, ¿estamos simplemente aprendiendo a comunicarnos o nos vemos obligados a alterar y fragmentar nuestra propia identidad y personalidad para encajar en el molde pragmático de otra cultura? Una reflexión profundísima sobre hasta qué punto dejamos de ser nosotros mismos cuando cambiamos de idioma. Fascinante. Y con esa idea resonando, ponemos el broche final a nuestra inmersión en los textos de hoy. Ha sido un placer desgranar juntos las complejas capas invisibles que conforman la comunicación. Animamos a quienes nos escuchan a seguir prestando atención a esos pequeños matices y a maravillarse ante el complejo arte de entenderse los unos a los otros. Hasta nuestra próxima exploración a fondo, un saludo.